Promoting Restorative Justice, Juvenile Restorative Justice and its Roles in Regards to Vulnerable Young People in Latin America. Trabajo de autoría mía, Miriam Judith Gómez Romero, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y investigador postdoctoral por la UCD, University College of Dublin, profesora colaboradora del grado en Derecho con la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Trabajo de coautoría, asimismo, de mi compañera Arneli Rolín Peixoto, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y la Universidad Federal de Ceará, profesora de la Universidad Uninasau de Fortaleza e investigadora en el Observatorio de las Nacionalidades UNECE. Bueno, esta investigación, como dice el título, se propone analizar el papel de la justicia restaurativa en jóvenes vulnerables en Latinoamérica. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica basada en el concepto de justicia restaurativa juvenil, explorando sus prácticas en determinados países de Latinoamérica donde existe una mayor criminalización de los jóvenes. Nos hemos centrado en dos países, Brasil y Colombia. Todo lo que se diga en este vídeo es en referencia a Brasil por una cuestión de longitud de minutos, pero bueno, os animo a todos a leer el trabajo pues para ver los datos con mayor exactitud y ver también lo que decimos del caso de Colombia. Empezaré diciendo que el aumento del número de adolescentes que se someten a medidas socioeducativas en centros privados, en ambientes cerrados, ha sido tema de preocupación recurrente de varias discusiones entre quienes se ocupan del tema de la justicia de menores. En este punto merece la pena destacar la importancia del concepto de las vulnerabilidades, porque cuando hablamos de jóvenes en conflicto con la ley, ¿qué entendemos por vulnerabilidad? Bien, vamos a decir que entendemos por vulnerabilidad la existencia de carencias en determinados sectores, como en el sector económico, educativo, habitacional, cultural, etcétera. Otros o normalmente la combinación de varios de ellos, ¿no? Que uno te lleva al otro. La carencia de estos sectores hacen que estos individuos no se integren plenamente en la sociedad. Esta carencia combinada con la injusticia social hace que cada vez más jóvenes se vean abocados a la exclusión social y a la restricción de sus derechos básicos. Centrándonos, como decía, en el tema de Brasil, vemos lo que se han denominado las zonas de conflicto. Las zonas de conflicto son bien definidas como barrios con un índice de desarrollo humano bajo, con un porcentaje muy alto de población fuera del mercado laboral y con un porcentaje asimismo elevado de población sin acceso a la educación, ¿no? El problema en estas zonas de conflicto con un índice de desarrollo humano bajo es que predominan los grupos, digamos, o nacen estos grupos o facciones que facilitan la incitación de los jóvenes al mundo criminal. Vamos a encontrarnos aquí con una relación causa-consecuencia en la que en estos barrios estos jóvenes van a ser enmarcados directamente como sospechosos, sean o no, entre comillas, criminales, lo que facilita la aplicación de unas políticas de mayor control social. Esta caracterización criminal del Estado y el uso por parte del mismo de numerosos dispositivos de control, de disciplina y de castigo se va a manifestar en la defensa por varios sectores de lo que llaman la necesidad de penas más estrictas, digamos, ¿no? Sectores que incluso han llamado a una bajada de la edad penal juvenil. Hay que destacar que la mayoría de los delitos son cometidos normalmente por ciertos segmentos sociales y también que se observan más muertes y criminalización dentro de estos segmentos sociales. También advertir aquí que
esta muerte y criminalización afecta en mayor medida a jóvenes negros y pertenecientes a barrios periféricos. Bien, dada la vulnerabilidad de los jóvenes y la falta de apoyo de políticas que sirvan a eliminar la precariedad que les rodea, el crimen organizado va a pasar a sustituir al Estado. El crimen organizado en estos barrios se convierte en el poder que controla y determina las áreas. Debido a la deficiencia de las políticas públicas, estos grupos y facciones van a ser la salida que tienen los adolescentes para poder superar las carencias de las que hablaba cuando comentaba el concepto de vulnerabilidad. Es decir, estas facciones les permiten salir de la pobreza, alcanzar el poder, alcanzar el reconocimiento, etc. El ordenamiento jurídico brasileño, la Constitución Federal, el Tribunal Europeo, Sistema Nacional de Asistencia Social, se establecen medidas y procedimientos para adoptar entre los jóvenes que infringen la ley, digamos, ¿no? Entre las que se encuentran las medidas de internamiento. Cuando se habla de medida de internamiento, se define como la medida más severa y que debe de ser regida por unos principios, por el principio de brevedad, haciendo alusión al límite cronológico, principio de excepcionalidad, al límite lógico, y el respeto a la condición del desarrollo de la persona, límite ontológico. Bueno, se dice por activa y por pasiva que esta medida de internamiento debe de ser un caso excepcional. No debe de ser vista a sí mismo como una pena, sino como un medio de resocialización y protección del joven infractor. Sin embargo, si bien este internamiento debe aplicarse en casos excepcionales y debe salvaguardar el orden y la vida del adolescente, vemos que se han convertido en una medida recurrente y que el número de adolescentes en centros de internamiento no solo ha ido en aumento, sino que estos centros de internamiento, digamos, están colapsados. Hago referencia al dato del año 2019, donde encontramos las tasas alarmantes de adolescentes sometidos a medidas de internamiento en Brasil. Vemos la limitación de la tasa de educación de ocupación del 119%, cuando 431.000 adolescentes solicitaron el procedimiento de habeas corpus. Bueno, aún con la medida limitante, la precariedad estructural y el trato de los adolescentes en internamiento sigue preocupando no solo a entidades nacionales de derechos humanos, sino a los órganos y tribunales internacionales que han llamado la atención sobre la reiterada vulneración de derechos y faltas de políticas de resocialización e inserción social. Y es en este punto donde vamos a entrar con la justicia restaurativa como forma de garantizar la seguridad ciudadana. Pues bien, la justicia restaurativa es una propuesta alternativa al modelo de justicia retributiva. La justicia restaurativa es una nueva mirada ante la infracción. No solo se centra en las consecuencias de la infracción, sino también en sus causas, ¿no? Surge así la necesidad de trabajar con diferentes autores, no solo con la víctima y con el infractor, sino que va a entrar en juego también la familia y la comunidad, en algunos casos el mediador, ¿no? De este modo se reconoce que el delito o la infracción está vinculado a otros daños y conflictos, ¿no? Y las dimensiones interpersonales pasan a ser el centro de la cuestión. La infracción, de este modo, se entiende en su contexto global, lo que implica un contexto ético, social, económico y político. Esta nueva concepción para la resolución de conflictos se fundamenta en la Resolución 225 del 2006 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil,
y lo que busca en práctica la justicia restaurativa está relacionada con los valores y principios fundamentales establecidos en el artículo 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Ciudadano, entre los que vamos a destacar la dignidad, el respeto y la reintegración en la sociedad. Un sistema retributivo busca que el delincuente, digamos, pague un castigo, mientras que la alternativa que se propone, es decir, la justicia restaurativa, busca activamente restaurar la relación rota. Para ello, los procedimientos restaurativos deben considerar los distintos puntos, como son la situación vivida por el infractor, los problemas que precedieron e influyeron en su actitud, los esfuerzos que deberá realizar el infractor para reparar su error, y cabe destacar en este punto que corresponderá a la sociedad ofrecerle las condiciones adecuadas al infractor para que pueda superar los límites graves, por ejemplo, para que pueda superar ese déficit educativo, déficit moral o condiciones de pobreza o abandono. Es en esta perspectiva en la que la justicia restaurativa será la vía idónea para garantizar la seguridad ciudadana. Esta garantía de la seguridad ciudadana no va a ir solo centrada hacia lo que es la víctima, sino que va a ir centrada a la víctima, a la comunidad y al joven infractor, ¿no? Intentándolos reinsertar en el contexto social, superando esas carencias que provocaban esta vulnerabilidad. Se crea así un marco de cooperación y diálogo, reforzando la prevención, y se permite así no solo reparar a la víctima, sino comprender al infractor y concienciar a la comunidad en su conjunto. Os animo a leer el caso concreto en los estudios que hacemos de Brasil y de Colombia, donde existen los casos determinados y las evidencias de cómo ha disminuido la criminalidad juvenil en los barrios en Colombia y en Brasil, donde se ha podido implementar la justicia restaurativa. Bueno, aquí termino agradeciendo a la organización agradeciendo a la organización el haberlo organizado, el haberme dado esta oportunidad, y agradeciendo a todos los participantes por haber tomado su tiempo en escucharme. Hasta pronto, espero que leáis mi artículo como yo leeré los vuestros.